El doctor Agustín Sánchez González estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la UNAM fue catedrático y funcionario académico en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Vallejo. Fue director de información del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, subdirector de información del Gobierno del Distrito Federal y coordinador de comunicación social de la Delegación Coyoacán. Agustín Sánchez combina la historia, la literatura y el periodismo. En sus ensayos, biografías y crónicas investiga y recrea desde una perspectiva cuestionadora la vida de personajes de la historia y la política mexicanas. Producto de su trabajo como historiador se encuentra la investigación documental publicada en los libros Historia Documental de la CNOP del 85, en 5 tomos. Doctor, tiene la palabra. Está en silencio, doctor. ¿Nos ayuda con su micrófono, por favor? Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar, por lo menos vernos de nuevo después de tantos meses por aquí. Y me da mucho gusto que sigamos machacando con este tema del humor que poca gente le ha hecho caso, tal vez porque no es un tema, porque el humor no es algo serio, pero es bastante serio, como lo hemos mostrado en estos años. Lamentablemente el currículum que yo no tiene nada que ver con lo que hago ya hace muchos años, que soy autor de más de 30 libros de humor y un chorro de exposiciones de caricaturas y de libros y de textos en periódicos, etc. Bueno, quiero decir un poco el tema del exilio para entrar en esta parte del tema del coloquio. El tema del exilio es un tema que que se ha visto en muchos ámbitos, pero el ámbito del humor gráfico es muy poco, son muy pocos los trabajos que se han hecho. Hace unos años publiqué justamente uno de estos libros dedicados al humor, ¿no? Y que en México lamentablemente no ha tenido mucho impacto, pero que en España sí lo tuvo. De hecho, la presentación en el Ateneo de Madrid fue un gran éxito y la exposición que hice en Barcelona, etc. El exilio, el humor es muy importante en toda esta trama, toda esta tragedia del exilio español. Y fue tan importante porque lo que nos permite sobrevivir a la tragedia es sin duda el humor. El humor no es solamente la risa fácil, no es solamente el sonreír un momento, sino es también casi salvarnos la vida. En el caso del exilio, es muy claro todo esto. No hay una anécdota de uno de los escritores conservadores en España, Muñoz Seca, que le decían, cuando lo atrapan, cuando van a fusilar, que de eso después lo fusilan, dicen, me podrás quitar las monedas, la riqueza, los libros, lo que tú quieras. Lo único que no me vas a quitar es el miedo, ¿no? Es decir, hasta eso el humor negro está muy presente en algo que es algo mundial, algo universal, y que aunque tenemos grandes diferencias con España, sin duda son más las cercanías que tenemos. Una de las cosas más importantes que me parece que habría que destacar es que la primera exposición de arte que hace el exilio es justamente una exposición de caricatura. Esto que están viendo, espero que estén viendo, en los barcos que venían con los exiliados, los barcos de la libertad que se han llamado, traían un mimeógrafo. Quizá los chicos que nos están oyendo jóvenes no sepan, o a lo mejor hasta adultos no sepan, los mimeógrafos eran una forma rapidísima de impresión y que en una maquinita multilip, eran como copias, se iban. Doctor, perdón. Doctor, si gusta compartirnos pantalla en el menú. No se está proyectando. Estamos viendo su imagen. Si gusta, donde el botón verde que dice compartir pantalla. Ya. Muy bien. Ahí selecciona su presentación. Gracias. Y le pone si quiere, exactamente, F5. F5. O la pantallita que está junto al más y menos. F5, con que presione F5, doctor. ¿Está? Sí, ahí donde estaban, exactamente. Gracias, doctor.
Bueno, esta les decía, esta imagen es la primera exposición de que se hace en el barco, justamente cuando están a punto de llegar, y lo hacen grandes artistas como Bardesano, como Arteta, que es uno de los vascos, creadores de grandes murales en España, Gaya, Ramón Gaya, Robles, que después va a firmar como Raza acá en México, Tarragó, o Germán Horacio Peinador, que va a ilustrar las cosas de Antonio Robles. Estas caricaturas, estas imágenes que se están dando, les digo, corresponden a los barcos, a los primeros barcos que se hacen. Llegan a México y en México, bueno, una cosa más importantísima de esos barcos, en el barco del Sinaya se da uno de los grandes poemas que van a ser emblemáticos de la cultura del exilio, que es el poema que hace Pedro Garfias, que se llama Entre España y México. Este es un ejemplo de las caricaturas que se publicaban en los barcos, es de Artis Gener de Tisner, que es un caricaturista catalán, que como ven los trazos, aquí se puede ver, eso se trazaba con una pluma en una especie de plasticado, de una hoja plasticada y luego se iba imprimiendo de una manera muy rudimentaria y se hacían pequeños tirajes en hojas revolución. Estos son con chistes muy simples, chistes muy sencillos, como aquí es en la isla Mona y Monito, y dice, ya decía que era una monada, ¿no? Son uno de los grandes problemas que se generaron en estas historias del exilio, que justamente al llegar a México se encontraron con un problema muy serio, que era el problema de la falta de espacios, el problema del control político que había, porque hay que decir, muchos, cuando vemos hoy la prensa mexicana, pensamos que siempre estuvo plagada de caricatura y de crítica. Queda muy claro que no, que el humor fue vetado prácticamente desde 1929 hasta 1968. Los periódicos no sacaban casi caricaturas y mucho menos del presidente. El presidencialismo atroz que vivíamos y que lamentablemente parece que estamos volviendo, no impedía a todas luces que se hiciera que se hiciera crítica al presidente. Entonces, cuando llegan los exiliados, tienen muchos problemas para trabajar en México. Y es que los códigos, aunque hablamos español todos, en España y en Brasil, perdón, y en Argentina y en Chile, nuestros códigos lingüísticos son diferentes. Paco Taibo I, por ejemplo, saca un ejemplo entre un diálogo entre un gachupín, los que eran los que ya habían llegado, y un exiliado. Cuando llega el gachupín, que le dice que va a decir que va a la tienda de ultramarinos, ¿no? Y una mujer piensa que va a la tienda de abarrotes. Entonces le dice, es lo mismo, dice, no, no es lo mismo. Quiero patatas, papas, guisantes, chícharos, un caldero, una cubeta, una bayeta, una jerga, tomates, jitomates, cerillas, cerillos, ajo puerro, poro, judías verdes, ejotes. Coño, todo es distinto, chingados, sí, todo es diferente. No, eso nos da cuenta de cómo es difícil usar un lenguaje común. El problema que se enfrentaron los exiliados, los humoristas del exilio, fue justamente ese, que no tenían muchas posibilidades de ingresar a un mundo donde el lenguaje, el discurso era diferente. Y no solo el discurso lingüístico, sino también el discurso político. Recién llegados a México, Ramón Gaya publica un artículo sobre José Guadalupe Posada, que ya por entonces se empezaba a santificar. Y dice que Posada no es tan maravilloso como dice, que más bien es una especie de buen dibujante que hacía aleluyas. Y el chauvinismo mexicano, que en México somos un chauvinismo brutal, Diego Rivera va y lo encañona, lo empistola y pide que lo expulsen del país. Afortunadamente para Gaya, Octavio Paz y una serie de intelectuales de la época lo defienden y permanece. Pero eso también da una luz de decir, no nos podemos meter con la política mexicana y menos con los mexicanos, ¿no? Y por otro lado, también se da el otro fenómeno de que siempre dicen el artículo 33, si hablas mal de México, te pueden aplicar el artículo 33, y era un fenómeno, a Gaya se lo intentaron aplicar, entonces ellos van a cuidar mucho
que nos haga eso. Entonces, solamente de 20 caricaturistas que llegan, profesionales, prácticamente solo estos dos van a tener una presencia en México, que es Ernesto Wasp, que es un gran maestro de la caricatura, y Rivero Gil, que también es otro de los grandes maestros, ¿no? Rivero Gil va a trabajar también muchos años en Excelsior, va a hacer caricaturas, es un poco un esquema de las cosas que son los grandes trazos. Muchos de ellos van a tener, ante la falta de espacio de prensa, van a ocupar elementos en el cine, van a hacer carteles de cine como este que estamos viendo, que obviamente hay muchísimos, que solamente puse unos pequeños ejemplos de ellos. Igual, Ernesto Wasp, que es valenciano, que fue director de uno de los diarios más importantes, de una de las revistas humorísticas más importantes en España, participa con estas caricaturas, y vean los trazos, son los trazos muy picasianos, muy modernos, los que está haciendo Ernesto Wasp, que también estuvo muchos años al lado del Chango Cabral en el periódico Novedades, y hasta su muerte fue un excelente caricaturista en México, y estos trazos realmente merecen estudios particulares, ¿no? El otro gran, solamente ellos dos, digamos, que sobreviven durante toda su vida, hasta su muerte, logran vivir del periodismo, logran vivir de la caricatura. Otros tienen que emigrar a Venezuela, como el caso. Perdón, doctor. ¿Quieren sí. los participantes ver la pantalla? Dejó de compartirla. Gracias. Una de las Ernesto Wasp es este tipo de caricaturas, pues esta ironía de Wasp, esos trazos maravillosos que pone ahí. Hay libertad para decir hasta lo que sí se puede. Sí, hay unos grandes controles que se dan. Es importante decir, hay grandes mitos acerca de la caricatura, y fue una lucha enorme el que emigraron durante muchos años los caricaturistas para tener estos espacios que, insisto, lamentablemente creo que se están perdiendo cada día en estos días en México, para hacer estas críticas enormes al presidencialismo. Y Wasp logran colarse algunas cosas por ahí en esas historias. Decía que otro de los caricaturistas que no sobreviven a toda esta crisis es el Ras Martín, que es autor de uno de los pocos libros teóricos sobre la caricatura, un libro que se llama Caricatugenia, y es uno de los autores que trabajan más arduamente en el periódico del Sinaya, este periodiquito que les enseñaba al principio, que va a ser, ¿no? Los trazos magistrales de Ras son como este Diego Rivera maravilloso que están viendo, y luego todos ellos lo que van a hacer para evitar secuestros. Doctor, no vemos, es que no vemos la pantalla. Donde está el botón verde, la pastilla verde, sí. Dice compartir pantalla. Pero... Muy bien, gracias. Este Diego Rivera, por ejemplo, es maravilloso. Los trazos que hace Diego Rivera son excepcionales. Y luego, estos otros trazos que podemos ver, son chistes de humor, ¿no? Son chistes de un humor blanco, que es lo que se hacía. Les decía hace un rato, mucha gente piensa que había crítica en México, pero no había crítica. El presidente era intocable, ¿no? El presidente era... Y obviamente los exiliados tampoco iban a hablar mal de un país que les había abierto los brazos. Sin embargo, hacen grandes trabajos como estos que hacía Ras Martín, igual que este trabajo que hace Tisner. Tisner es uno de los grandes caricaturistas catalanes. Él es el autor de la escenografía de la televisión. Quiero decir que muchos de ellos tuvieron que dedicarse a otros ámbitos fuera de la caricatura, como el caso de Tisner. Esta caricatura que están viendo aquí es la primera caricatura de la primera transmisión que se hace en televisión, y aquí pueden ver a Tisner abajo, viendo esa transmisión con el que se inicia la televisión.
Tisner es uno de los grandes autores catalanes, que además es precursor en Barcelona. De hecho, en Barcelona es casi como héroe porque es quien logra después hacer un poco la iconografía del discurso catalán después del exilio, de la represión franquista. Estas son caricaturas que hace Tisner, una caricatura que hace justamente en el barco Ipanema cuando se despide. Él llegó en estos barcos de la libertad que decíamos. Y luego están las caricaturas que hace en la revista Don Timorato, que Javier Ruiz va a hablar en rato, no quiero meterme mucho ahí. La revista Don Timorato es una de las grandes revistas en México, con un humor blanco, un humor, le digo, prácticamente no se meten con la política, es una crítica social. Los controles brutales de la prensa son fuertes. Yo creo que es una de las partes que necesita volver a estudiar. Otro de los personajes importantes es Antonio Robles. Antonio Robles, que no es tan caricaturista, sino él hace ilustración, humorismo gráfico a través de uno de los personajes que en España fue un éxito y que aquí se publicaron más de 17 tomos, que se llama Rompetacones, que era una revista de tipo infantil en la cual están presentes muchos de los rasgos de la cultura española, que también por eso fracasan. Antonio Robles intenta hacer historieta mexicana y no funcionan, porque les digo, el discurso lingüístico es difícil, es diferente con lo que hace. Antonio Robles, sin embargo, sí logra hacer un humor muy interesante. Hace 3 semanas o algo más publiqué en el Universal un texto dedicado a Antonio Robles por su nacimiento y de todo este humor surrealista que hace, como este Bolívar que tenemos aquí, montado en un caballito o estos patos o estas... perdón, me estoy yendo demasiado rápido, pero tengo muy poco tiempo con esto, ¿no? Este es el texto que publiqué hace el 5 de agosto y lo pueden consultar en la red sobre Antonio Robles, que es uno de los grandes humoristas gráficos que hay en México. Finalmente, para regresar después un poco hay los caricaturistas que se quedaron, que se hicieron en México, digamos. 2 de ellos son quienes se quedan, se hacen en México. Uno de ellos es Ángel Rueda, que llegó siendo un adolescente a México y que hizo también un humor periodístico, un humor blanco, ¿no? Como este cuadro maravilloso de que hace, y que además se dedicó mucho al periodismo deportivo, ¿no? Que hace temas como esta crítica o está cerca del SIDA. Y el otro que no sé por qué no lo tengo aquí, es el gran Sergio Aragonés, que hoy en día es uno de los grandes maestros universales de la caricatura, de la caricatura en el mundo, ¿no? Hice un panorama gigantesco y rapidísimo de todo esto porque la historia del humor del exilio es una historia muy trágica, es una historia que tiene que ver mucho con esta tragedia de la historia de los humoristas, del humor. Es una historia que tiene que ver con una forma de sobrevivencia. El humor nos salva, el humor nos dice lo que somos, el humor nos retrata. Y lo que hacen los exiliados era tratar de entender este mundo en que estaban viviendo, tratar de entender este exilio. Muchos de ellos quizá tampoco lograron consolidar una carrera periodística en México debido a que pensaban que pronto regresarían. De hecho, había un chiste de ellos diciendo todo el tiempo, este año cae Franco, este año que el dedo se les caía porque cada vez iban diciendo así que se le caía y se iba rompiendo el dedo porque pasaban las décadas y Franco no moría y Franco duró toda una vida y todo entero. Muchos tuvieron que quedarse a morir, tuvieron que quedar, nunca regresar a España por el franquismo. Pero sí, sin embargo, siguieron contribuyendo, hicieron una contribución muy importante a la cultura mexicana, a la caricatura mexicana, y sin duda sus trazos, por ejemplo, que no me tuve mucho en la cosa del cine, y son los grandes autores de carteles. Ay, doctor, siento interrumpirlo, pero sí, bueno, como siempre es grato escucharlo. Vamos a dar paso ahora
Les reiteramos nuevamente que pueden escribir las preguntas en el chat. Vamos a dar la palabra ahora al maestro Javier Ruiz Correa. Él presentará la caricatura de los españoles exiliados en Don Timorato. Javier Ruiz Correa es licenciado en Sociología por la UNAM, ha colaborado en la elaboración de la base de datos Servicio de Prensa Mexicana, CEPREMEX, y en diversas hemerografías producidas por el Departamento de Sistematización Hemerográfica. Actualmente es técnico académico asociado de tiempo completo definitivo en la Hemeroteca Nacional y se ha dedicado justamente, ¿no?, a la caricatura. Actualmente está participando en un curso sobre caricatura aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el área de difusión. Bien. Le damos la palabra, Javier. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctora. ¿Puedes elevar un poco más la voz, perdón, Javier? Voy a subir el volumen. Gracias, sí. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí, Javier, te escuchamos. Bien. Ahora, ¿cómo quiero sacar la presentación? Donde está el botoncito verde abajo, que dice compartir pantalla. Ya me sale aquí. Sí. Bien. Ya se está compartiendo, Javier. Sí, porque yo me quedé todavía en la piedra litográfica. Esto Bien, sí ya... ¿dónde está la pantallita, Javier? Me quedé con Linati. Ok, ya le doy el F5. Ajá. O en la pantallita. En la parte inferior. Sí, ya lo vi. Creo que ya está cargando. Bien, pues voy a abordar precisamente esta. Ya le di a la pantallita. No sé si... Ahí está. Bien. Bueno, iniciamos con el texto. La caricatura de los españoles exiliados en Don Timorato, una revista muy, muy importante, como bien destacó mi colega Agustín Sánchez. La derecha española perdió las elecciones en 1936 y empezaron a manifestarse en abril. La sublevación comenzó en este año, cuando los golpistas marcharon hacia Madrid. Pensaban someter en poco tiempo a los republicanos. No contaron con su heroica resistencia ni con el apoyo de las brigadas internacionales. La guerra civil de España duró cerca de 3 años. Derrotada la República Española, la frontera de Francia fue una puerta para quienes huían de las tropas franquistas para estar a salvo. En febrero de 1939, miles de hombres, mujeres y niños buscaban salvar sus vidas y su libertad. Familias francesas, en especial obreros, intelectuales y campesinos, acudieron en su ayuda para resguardarlos. Este mundo de refugiados fueron los restos de un ejército y de un pueblo que se levantó en defensa de su libertad. En esta estela de esperanza destaca el ejemplo de México. Primero, acudió en su ayuda sin condiciones durante la Guerra Civil. Después, en la hospitalidad que brindó sin reservas a todos los españoles que sufrían en campos y cárceles de Francia y África. Este gesto de nuestro país lo subrayan en el libro Campos de Concentración de Bartoli y Molins y Fábrega. Cito: México ha de tener eternamente un altar en el corazón del pueblo español. Cierro cita. El presidente Lázaro Cárdenas ordenó al cuerpo diplomático mexicano acoger a los republicanos y sus familias y traerlos a México. El 10 de junio de 1939 arribó en suelo mexicano el Sinaya, primer navío transportando los primeros refugiados. El segundo barco, el Ipanema, trajo 1,000 refugiados y su travesía fue de un mes para llegar a nuestro territorio. En este grupo de exiliados viajaban Avelino Artes Jenner, quien firmaría como Tisner y fue el autor de las ilustraciones que se hicieron en la embarcación. Este humorista gráfico realizó un blog fino de situaciones cotidianas y muchas de ellas con los sucesos de la travesía. Reitero, sus dibujos se caracterizaron por un toque costumbrista y también afloró el humor negro. El 27 de julio llegó el Mexique a territorio mexicano con 2,067 refugiados. En este grupo se encontraba Pedro Calders Rosillón, nacido en Barcelona. A pesar de contar con 26 años, ya tenía reconocimiento como escritor en Cataluña. También destacó en el ámbito del humorismo gráfico. Sus pinceladas están en las publicaciones de humor de La Esquela, de La Toraza, por cierto,
en las páginas de las publicaciones mexicanas no hay ninguna huella de Calders. Simplemente no publicó ninguna caricatura. México recibió cerca de 25,000 exiliados republicanos, quienes se situaron en el ámbito artístico e intelectual. Entre ellos destacó una decena de caricaturistas comprometidos con la República. En el marco de la evocación del exilio español en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se busca recordarlos, revalorar y difundir su obra. Su crónica visual está integrada por portadas, cartones, dibujos, carteles cinematográficos, retratos y pinturas, y abarcan algunos años de la vida política, social y cultural de nuestro país. Las fuentes han sido el fiel testigo y cronistas de los cambios del país durante su largo caminar, y de quienes con sus trazos expresaron las manifestaciones culturales de ese tiempo. El dibujo, con sus diferentes visiones sobre el arte, la política y la cultura del momento, ha contribuido en la generación de una cultura propia, la cual se ha expresado en múltiples formas en muy diversos ámbitos. No son pocos los nombres de los caricaturistas talentosos que sobresalen en la historia de este género como testigos y protagonistas de diferentes épocas. No pueden quedar fuera estos cronistas gráficos del exilio español. La revista Don Timorato desde el principio mostró su interés por darles espacio en sus páginas a caricaturistas e historietistas, en donde el cartón se afianzó y emergieron excelentes dibujantes. Se editaron muchas caricaturas, las cuales formaron parte de los requerimientos editoriales, y este legado con calidad plástica hace referencia a una sociedad que ya quedó sepultada por el tiempo y por la evocación. Este seminario humorístico abrió sus puertas a muchos jóvenes caricaturistas mexicanos, pero también a los exiliados, y fue sin duda alguna la publicación donde participó el mayor número de ellos. Por ahí pasaron Antonio Robles, Tisner, López Rey, Raz y Tarragó, entre otros. Don Timorato fue fundado en 1944 por el periodista del diario Excelsior Jorge Piño Sandoval, en compañía del humorista gráfico Antonio Arias Bernal, mejor conocido como el Brigadier. Colaboraron en sus páginas plumas como Salvador Novo, Renato Leduc y Antonio Robles, y publicaron cartones una treintena de dibujantes, quienes eran considerados como los mejores caricaturistas que había en el país en ese tiempo. En este directorio de la edición del 14 de julio de 1944 destacan Arnulfo Andrés Audifred, Bixmar Mier, Germán Butze, Ángel Samarrí Palandi Pacha, Ernesto El Chango García Cabral, Rafael Freire, Hugo Tillman, Jorge Puga, entre otros. Además, se iniciaron Jorge Carreño, Vadillo, Alberto Isaac, Naro, lo mismo Toño Cardoso, Alberto Huisi, Héctor Ramírez Bolaños Ram y Abel Quesada. En ese tiempo estaba en campaña presidencial el candidato priista Miguel Alemán Valdés, quien buscó promover su imagen en este semanario. El editor Piño Sandoval y el caricaturista Brigadier prefirieron renunciar a la revista junto con todos sus colaboradores. Tomó las riendas del seminario el dibujante Carlos León. Además lo apoyó Héctor Bucho Falcón, conocido como Cadena M, quien comenzó en la revista Fantoche al lado de Ernesto El Chango García Cabral. Cadena M intentó imitar en las portadas el estilo de Arias Bernal. En la segunda época de Don Timorato, en el directorio aparecen Quesada, Isaac, Amaro Coello, Audifred, Becerra Gonzalo, Borneo Héctor, Campuzano Carlos, Freire, Cabral, Armando Guerrero Edwards, López Rey, Isner, Ram, entre otros. Sobre el exilio español abundan muchos trabajos, pero el humor gráfico muy poco se ha estudiado. Uno de los pioneros del tema es el historiador Agustín Sánchez, quien señala en su libro Los humoristas, creo que ya a ver, disculpa porque me tardé con las imágenes, ya me está pasando. Sí se ve. Sí, porque sí, voy bien. Es que sí pensé que se habían atorado ya las imágenes. Disculpen. Precisamente un periodista biográfico, bueno, los humoristas gráficos del exilio, en la caricatura de los exiliados comenzó en el barco Sinaya, en el cual viajaban con destino a México. Precisamente un periódico mimeografado que circuló en alta mar fue ilustrado por ellos. Ya en el barco iban dibujando. El grupo de esos dibujantes refugiados estaba integrado por 3 subgrupos. El primero lo conforman Ernesto Watts García, Rivero Gil, Raz, Tisner, López Rey, Bartoli, Bartolozzi y Antonio Robles. Todos ellos tuvieron una presencia permanente dentro del periodismo. En el segundo, de participación efímera, destacan Bardazano, Tarragó, Portada, Gaya, La Moneda, de la Colina, entre otros. El último subgrupo corresponde a quienes se hicieron en México, como Sergio Aragonés, que llegó siendo muy niño, y Ángel Rueda, que era un adolescente al llegar a México. En nuestro país,
es una tradición que los dibujantes ejerzan una actividad crítica en los periódicos y revistas. En esas trincheras de papel se satirizan y enjuician a todos los personajes de la sociedad. Sin embargo, no podían hacer humor crítico porque estaba presente el fantasma de la deportación. El artículo 33 constitucional no permite a los extranjeros hacer ningún cuestionamiento político del país, por lo que estos dibujantes tuvieron que ilustrar la vida cotidiana. Para estos caricaturistas les fue difícil expresar en sus trazos la vida cotidiana mexicana, la cual les era ajena. Sin embargo, poco a poco fueron adaptándose y conociendo las costumbres, las palabras, el humor mismo y sobre todo la cultura y la situación política del país. En cuanto al género de la historieta, muy poco lo atendieron. No obstante, su presencia quedó como testimonio en varias publicaciones. Su obra gráfica apareció en las revistas Don Timorato, Rompetacones, Mañana, Oiga, Jajá, Teleguía y en los diarios El Universal, Excelsior, El Nacional, El Novedades, El Heraldo de México y El Diario de México. En Don Timorato colaboraron buenos dibujantes y debutaron otros que llegaron a ser excelentes caricaturistas. En esta revista de sátira política tuvieron un espacio para publicar sus cartones los exiliados españoles recién llegados. Reitero, Tisner, Lucio López Rey, Antonio Robles Soler, Eduardo Robles Pique Raz y Franco Rivero Gil. Entre esos dibujantes sobresalió el catalán Abel Ilit Artis Gener, firmaba como Tisner, tuvo poca presencia dentro de la prensa cotidiana, no obstante, un personaje innovador, caricaturista, cuentista, novelista, fue el primer escenógrafo que tuvo la televisión mexicana. Su obra es de calidad estética. Junto a Guas y Rivero Gil conformó un trío en la prensa catalana. Colaboró en España en el semanario satírico catalanista El Ben Negre, La Oveja Negra, que se publicó en 1931 hasta 1933, se editaron 245 números. Además, fue autor de cuentos y novelas en catalán como Prohibida, L'Evasió, Alcat Banzan, Ans, entre otras. En México colaboró esporádicamente en Don Timorato y en las revistas catalanas del exilio como Nova Era, Lettres, Cadres del Exil, Ombló y La Nostra Revista. Regresó a Barcelona en 1973, un año estuvo haciendo caricatura en los primeros meses del Heraldo de México. El humorista gráfico Antonio Robles Soler llegó a México en 1939 como exiliado. Fue un talentoso y prolífero autor de literatura infantil, un buen periodista y aceptable humorista, como lo demuestran sus colaboraciones en el semanario Don Timorato. Como historietista, don Antonio no sobresalió, y la revista Rompetacones, que publicó en 1940, fue un poco popular. Antonio Robles tuvo una presencia importante en España como autor de temas infantiles, hecho que vino a consolidar en México, donde se convirtió en un notable narrador de historias para niños, sobre todo con sus revistas Rompetacones y Azulita, pero vale la pena recordarlo aquí como un hombre que realizó montajes humorísticos, collages satíricos, en Don Timorato, en una época que nadie soñaba siquiera con el Photoshop. Además, colaboró en la radio y escribió un pequeño libro sobre José Guadalupe Posada que publicó en 1969. El dibujante madrileño Salvador Bartolozzi fue creador de las narraciones y dibujos que le dieron fama en los países de habla hispana a la versión española de Pinocho. Llegaron a México después del primer exilio español Bartolozzi y su esposa Magda Donato, quien colaboró con él. Su incursión en el cómic se inicia en 1947 al hacerse cargo de la página infantil de la revista Mañana, donde publican cuentos, bocetos, acertijos y la historieta Pipo y Pipa, protagonizada por el dueto infantil que le da el título. Tanto la pareja formada por Bartolozzi y Donato como Antonio Robles tenían experiencia en el dibujo y la literatura infantil y compartieron una visión de su infancia y de sus intereses culturales. Pero trasvasados a un país que no conocieron, utilizaron un lenguaje como el de la historieta, que tampoco dominaron, su aportación resultó modesta. La intención es rescatable, en cambio sus efímeros trabajos no llegan a cuajar, y el estilo de los que son portadores no hace escuela y no tiene seguidores. De la decena de caricaturistas que llegaron a nuestro país, 2 o 3 de ellos coqueteaban con la historieta, aunque ninguno ejercía como historietista profesional en nuestro medio. Lucio López Rey había publicado tiras en el suplemento infantil del diario español La Voz durante los años 30, y pese a que en México se dedicaba principalmente al humor gráfico y a la ilustración, también realizó algunas historietas que aparecen en Don Timorato.
Renuente al uso de globos o bocadillos como muchos ibéricos, López Rey se caracterizó por un dibujo grotesco de fuerte personalidad pero repetitivo y por su marcada inclinación al humor negro. La percepción de este humorista gráfico jugó un rol significativo en su crónica gráfica, difundiendo las ideas del momento y creando una comunidad de lectores. Además de Bartolozzi, otros españoles que emigraron temporalmente o permanentemente a México ya habían hecho historieta: Tisner en La Esquela de la Torraza, Rivero Gil en el suplemento del diario La Vanguardia, José Bartoli en Lecturas, etc. Pero en nuestro país estos moneros no perseveraron en el género, de modo que la influencia de la migración española, tan importante en otras áreas de la cultura, en poco relevante en el ámbito del cómic. Eduardo Robles Piquer es el nombre de otro de los caricaturistas que estuvieron en México. Fue conocido con el seudónimo de Raz. Colaboró en los diarios El Novedades y El Universal, en la revista Don Timorato y Estampa. Después se marchó a Venezuela, publicó en México el libro de Caricaturgenia, teoría de la caricatura personal, en 1955. Se destacó por su caricatura costumbrista. Asimismo, sus cartones hacían reír mediante la exhibición de los absurdos de la vida, las malas costumbres, los vicios y tribulaciones de personajes determinados. Su cartón se manifestó como una de las expresiones periodísticas completas porque hay una buena armonía entre el dibujo y el texto, cumpliendo con su cometido de divertir y reflexionar. Francisco Rivero Gil tuvo presencia permanente dentro de la caricatura y la ilustración en México. En el libro Historia de la Caricatura en México, de Esther Acevedo y Agustín Sánchez, se destaca que este dibujante nació en Santander. Inició su oficio en el pueblo cántabro, en La Libertad, El Sol de Madrid y adelante. Además, colaboró en el Excelsior, El Nacional, El Novedades y El Diario de México, así como en el semanario Don Timorato, en las revistas Hoy y El Torito. Su labor fue muy fructífera hasta que falleció en 1972. Ilustró la vida cotidiana de la época. En sus trazos se mostraba su sensibilidad que poseía para captar los rasgos característicos del personaje, tanto corporal como facial, plasmándolo en su papel con su lápiz. Además, Rivero Gil ilustró carteles cinematográficos como Mátame porque me muero, Acá las tortas, El General Detective Peter Pérez y Confidencias de un ruletero. Asimismo, ilustró libros y fue el creador del logotipo del Ateneo Español. La lista de autores exiliados se extiende como personajes como José Bartoli, nacido en Barcelona en 1910, en el seno de una familia vinculada a la música y el arte. Muy joven comenzó a trabajar como dibujante en la prensa y se implicó en el sindicalismo. Casi al final de la Guerra Civil, en febrero de 1939, atravesó la frontera con Francia. A lo largo de 2 años pasaría por 7 campos de concentración. Detenido por la Gestapo, fue enviado al campo de exterminio de Dachau, pero huyó saltando del tren y tras un largo periplo llegó a México. Ahí retomó su actividad pictórica, entró en contacto con los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. En Estados Unidos fue primer dibujante de la revista Holiday, hizo decorados para películas históricas en Hollywood, falleció en Nueva York en 1995. Ernesto Guas García, aunque no participó en Don Timorato, merece un lugar en el arte mexicano por su trazo sin igual, con un estilo propio y por su larga trayectoria. Sin duda, Guas fue quien mantuvo una mayor presencia desde que llegó a México a bordo del Mexica. Nació en 1901 en Valencia y colaboró en revistas y periódicos de humor como el de B. Negre, La Esquela de la Torraza. Fue un dibujante vanguardista. Sus trazos con calidad plástica eran inconfundibles y resultaron una novedad en México. Colaboró en El Popular, El Novedades, El Torito y en las revistas Jajá, Teleguía y Oiga. Además realizó carteles de cine. Aquí tenemos parte de la obra de Guas, ya la había detallado, los carteles cinematográficos. Finalmente, atestiguamos que a lo largo de ese tiempo los artistas gráficos exiliados contribuyeron y enriquecieron con sus diversos medios de ilustración a crear una crónica visual y verbal del acontecer de la sociedad mexicana de esa época. Muchísimas gracias. Bien. Cerramos con ese dibujo. Gracias, Javier. Si gustas deja de compartir la pantalla, por favor.
Ahora sí, indícame cómo le hago para compartir la pantalla. Ya lo hice yo. No te preocupes, Javier, ya lo hice yo. Gracias, qué Gracias. amable. Bien. En nuestra siguiente participación es del doctor Fernando Ibarra Chávez, quien nos presentará a Gabriel García Maroto, de viajero curioso a intelectual exiliado. Fernando Ibarra, te voy a permitir compartir la pantalla. El currículum del doctor Fernando Ibarra es investigador académico y editor mexicano, licenciado en Letras Modernas, en la especialidad italiana, es especialista en la historia de arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Colegio de México Colmex cursó el programa para la formación de traductores. Es doctorando en literatura hispánica. Sus líneas de investigación y áreas de interés abarcan la línea del siglo XIII, obras menores de Boccaccio, obras menores de Dante, lírica barroca y tratados de arte. Ha sido profesor de lengua italiana desde 1999 y lector de intercambio en la Universidad de Bolonia. Ha publicado varios artículos sobre arte mexicano y literatura medieval italiana, así como emblemática, éfrasis y ensayo mexicano. Ha sido jurado del concurso de traducción de poesía 1 por 1. Bueno, doctor, le damos la palabra. Muy buenas tardes, buenos días, más bien. No te escuchamos. ¿No me escuchan? A ver, ¿me acerco ya, más? Ya, no, estás bien, perdóname, era mi micrófono. Gracias. Ok, bueno, doctora Hilda Valdés, muchas gracias por la invitación a este coloquio que ya ayer empezamos con los exiliados de la antigüedad y bueno, hemos estado haciendo un recorrido bastante interesante, ¿no? Por exiliados de todo el mundo y sobre todo con los que tienen alguna relación con México. Y bueno, comparto entonces la presentación. Díganme si se ve, por favor. Sí. Sí, doctor. Sí, ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Ok. El pueblo de La Solana, en Ciudad Real, vio nacer a Gabriel García Maroto en 1889 en el seno de una familia de escasos recursos. Si bien su condición le destinaba una vida de campesino, desde muy joven se interesó por el arte y la escritura. Así, a los 20 años, ya lo encontramos publicando en La Tarde de Toledo y estudiando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los 21, escribió Del Jardín del Arte, su primer libro, importante porque en él se encuentran sus incipientes ejercicios de crítica de arte. Su contacto con los círculos literarios, especialmente con Juan Ramón Jiménez y Miguel de Unamuno, y su pericia como crítico, le permitieron participar como comentarista de arte en los periódicos El País y Vida Manchega. Pero también se dedicó a la poesía y a la reflexión artística, de un modo más sistemático. Fruto de sus intereses son sus libros El Año Artístico, Pro Arte y Teoría de las Artes Nobles. Aunque en sus primeros textos no se muestra un particular interés por el arte latinoamericano, vale la pena comentar que se casó con Amelia Narezo Dragonet, de origen mexicano, con la que tuvo 3 hijos, 2 de ellos sordomudos. La década de 1920 fue muy importante para nuestro personaje, ya que en el 21 fundó la imprenta Maroto en Madrid, de cierta relevancia en la historia editorial española, por haber sido ahí donde Federico García Lorca publicó el libro de poemas y por haber impreso también los números correspondientes a los años 1921 y 1922 de la revista Índice. La labor editorial de García Maroto continuó de manera muy intensa con la creación de otras 2 editoriales, a saber, Biblioteca en Acción y Editorial Biblos, en cuya colección Imagen publicó e ilustró Los de Abajo, novela del escritor Mariano Azuela. Paralelamente, también colaboró con textos e imágenes en otras revistas de amplia difusión y en algunas empresas editoriales más exclusivas, como Revista de Occidente, donde tuvo un estrecho contacto con Ortega y Gasset. A pesar de sus reflexiones artísticas, a la par de sus reflexiones artísticas, y sin duda por sus vínculos amistosos con miembros del Partido Comunista,
García Maroto consolidó algunas ideas utópicas sobre las relaciones que debería existir entre el arte y el Estado. En 1926, nuestro personaje tuvo la ocasión de asistir a la exposición de joven pintura mexicana que se llevó a cabo en Madrid. Aquí tuvo conocimiento de la encomiástica labor del gobierno mexicano por popularizar el arte, empezando por los niños, mediante la fundación de escuelas de pintura al aire libre. Alfredo Ramos Martínez, el promotor de estas escuelas, intentaba recuperar el primitivismo y las tradiciones artísticas vernáculas del pueblo, pero no a partir del estudio y la abstracción artificial, sino ofreciendo la oportunidad de pintar a niños de distintos estratos sociales, incluyendo niños indígenas. El fundamento ideológico de Ramos Martínez fascinó al pintor español, pues en estas escuelas no se trataba de rechazar las tradiciones occidentales, sino de recuperar la originalidad americana con base en la expresión espontánea y natural de sus habitantes. De hecho, en su libro La Nueva España, 1930, resumen de la vida artística española desde el año 1927 hasta hoy, el escritor español considera que la labor de Ramos Martínez debería ser imitada también en España, si realmente se esperaba una renovación artística con sentido social. No es casual que en un artículo aparecido en la Gaceta Literaria de Madrid, a propósito de la revista argentina Martín Fierro, García Maroto afirmara, y cito, de ir a América alguna vez, habrá de ser a México, en donde se fragua, intentando con gran esfuerzo canalizarse, un movimiento artístico de poder sorprendente. Termina la cita. James Ballender indica que la exposición llamó mucho la atención a García Maroto y que gracias a la intervención de Enrique González Rojo, cuyo padre trabajaba como diplomático en España, obtuvo el apoyo para viajar a México y atestiguar con sus propios ojos el renacimiento artístico del país. Ya desde España, García Maroto se maravilló de la capacidad artística que demostraban los niños mexicanos, evidentemente impulsado por sus intereses políticos y muy influenciado por el discurso oficial que circundaba la exposición de Ramos Martínez. Las reflexiones sobre el nuevo arte mexicano mantienen un aire de idealización en la que se atribuye a los niños un cierto toque de divinidad que pareciera derivar de la pureza, es decir, de la falta de contaminación de modelos europeos en el alma de los infantes, como expuso nuestro crítico español en una extensa conferencia acerca de este modelo educativo. Las reflexiones que vemos de García Maroto no son más que producto de la apreciación de una realidad que, sin embargo, no era común en todo México y, sobre todo, no era compartida en todos los círculos intelectuales. Si se me permite simplificar las cosas, podría decirse que en México figuraban dos grandes tendencias ideológicas. La primera, hija de la Revolución, abogaba por una mancuerna productiva entre el gobierno y la sociedad para impulsar el desarrollo tecnológico, pero también el artístico, donde el arte estaba más bien supeditada a las necesidades sociales y debía vincularse con todos los sectores socioeconómicos, incluso con los obreros y los campesinos. Por otro lado, tenemos los grupos mayormente comprometidos con la calidad artística internacional al margen de cualquier intención nacionalista, populista o revolucionaria. Así las cosas, y tomando en cuenta el interés por la función social del arte que García Maroto expuso en varios de sus textos previos a su primer viaje a México a finales de 1927, lo más obvio sería pensar que se habría vinculado con el primer grupo, como ya ha anotado Miguel Corella, pues incluso en sus grabados mantiene mucha semejanza con las obras del grupo estridentista. Sin embargo, nuestro crítico colaboró desde el inicio con los miembros del segundo grupo. Las razones no quedan bien claras, aunque se puede inferir que, como fue acogido originalmente por Jaime Torres Bodet y Enrique González Rojo, fundadores de la revista Contemporáneos, con ellos se encontró condiciones propicias para la discusión artística. Además, la fascinación por las novedades mexicanas no era exclusiva, de los grupos más politizados, sino también de los que situaban el compromiso social en los experimentos literarios anglosajones o en las nuevas vertientes artísticas europeas, como el surrealismo. Aunque la estancia de Gabriel García Maroto en México duró poco más de un año, tuvo tiempo suficiente para llevar a cabo algunas contribuciones editoriales, plásticas y críticas. Entre ellas,
las ilustraciones para el libro Crucero de Genaro Estrada, la publicación de 20 dibujos mexicanos de su autoría, con prólogo de Jaime Torres Bodet, y la más importante es la Galería de los Poetas Nuevos de México, publicado en España, donde pone de manifiesto su pertenencia al grupo de la revista Contemporáneos. Estas labores no tuvieron tanta relevancia como su participación en dicha revista. Para empezar, bueno, estas son imágenes de la Escuela de Pintura al aire libre. Y aquí empezamos con Contemporáneos. Para empezar, el diseño de la portada fue creación suya. Quizá no parezca tan relevante en principio que un individuo con pericia en diseño editorial trabaje en una revista. Sin embargo, cabe subrayar que justo en estos años, tanto las revistas de amplia circulación como las publicaciones dirigidas a las esferas artísticas y literarias solían recurrir a los grandes ilustradores mexicanos para las portadas de sus publicaciones, tanto por la garantía de calidad como por el orgullo de mostrar al mundo el talento nacional. En el caso de Contemporáneos, la intervención es de un español recién llegado, lo cual ya es indicativo de la apertura mental de sus editores, o si se quiere, de su falta de adhesión al nacionalismo revolucionario, aunque una razón no excluye a la otra. En la portada se concilian las tendencias opuestas ya mencionadas, la modernidad universal y la tradición local expresadas con un lenguaje gráfico vanguardista. En la parte superior de la imagen, junto al sumario, la viñeta sintetiza de modo cubista un apacible interior doméstico representado por una mesa sobre la que se encuentra un jarro con flores y un libro. Como fondo, una imagen de la ciudad moderna evocada por una torre de radio y el detalle mínimo de una edificación de concreto, muy ad hoc con las representaciones estridentistas del momento. En la parte inferior, junto a la fecha, se encuentra una máscara muy similar a las que realizaron algunos pueblos prehispánicos, lo que imprime a la portada de Contemporáneos un elemento nacionalista, como si la intención del ilustrador hubiese sido representar la complejidad de la cultura mexicana, es decir, el pasado precolombino, la tradición letrada y la modernidad presente y futura. Si la portada de García Maroto marcó la identidad visual de Contemporáneos, su agudo ensayo, La obra de Diego Rivera, el primer texto de arte incluido en la revista, inauguró una serie de textos críticos sobre arte y artistas que grabaron la identidad estética de Contemporáneos como difusora de un discurso comprometido con el arte mismo y no con las demandas oficialistas revolucionarias. Contrariamente al carácter casi mesiánico de Diego, que la crítica había propagado desde 1921, García Maroto ve en él a un artista como cualquier otro que, después de haber estudiado y trabajado según los propios convencionalismos de su entorno, o sea, Europa, pasa a la natural fase de experimentación plástica con el fin de encontrar un lenguaje propio. Esto quiere decir que parte de sus primeros trabajos monumentales no son obras de arte meritorias, sino simples ensayos afortunados con antecedentes estilísticos claramente identificables. García Maroto conocía directamente la tradición europea que constituyó la educación visual de Diego Rivera y, además, estuvo bien enterado de los estilos artísticos vanguardistas de París. Por tal motivo, para él resultó muy fácil rastrear estos detalles en la obra mural de Diego Rivera, como se ve en el artículo de Contemporáneos. Diego entonces no es visto por él como el más mexicano de los artistas, sino como el más europeo de los pintores mexicanos. Para García Maroto, la búsqueda por ser revolucionario en un momento en que los valores de la lucha armada se estaban comenzando a debatir, provocó que la obra de Diego perdiera la sinceridad que a todo artista debería exigirse. Si en años anteriores Diego Rivera defendió incesantemente su trabajo ante las críticas tanto de artistas plásticos, escritores y público en general, la reacción ante el ensayo de García Maroto fue inminente. En una conferencia que dictó el pintor en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria luego de su regreso a Rusia. Según el testimonio de Emilio Abreu Gómez, quien asistió a dicho evento en compañía de Bernardo Ortiz de Montellano, el ensayo publicado en Contemporáneos enfadó sobremanera al pintor y dice: de pronto vimos salir a Diego con un ejemplar de Contemporáneos. Santo Dios, lo que nos dijo.
Replicó a García Maroto, añadió todo lo que se le ocurrió en defensa de su obra y luego la tomó con nosotros. Nos endilgó una retahíla de epítetos y acabó por llamarnos maricas. A todas estas, Diego blandía el número de contemporáneos como si fuera un trapo inservible. Diego, que era hombre de rencores y de buena memoria, no quedó satisfecho con lo que dijo en aquella ocasión. Aprovechó la libertad que tenía para pintar lo que le viniera en gana, y así, en el primer patio de la Secretaría de Educación, pintó una escena a costa de los redactores de contemporáneos e incluyó además, injustamente, a una noble señora, Antonieta Rivas Mercado, que por el solo delito que se había constituido en protectora del grupo, sobre todo en sus actividades teatrales. Y bueno, este es el mural donde aparece Antonieta Rivas Mercado, y termina la cita. Sobre este episodio, la revista 3030 comentó, cito, gachupín, burgués, ilustrador de periódicos y etiquetas engomadas. Estos fueron los epítetos con los que el pintor Diego Rivera floreó graciosamente en su primera conferencia en la preparatoria al español Gabriel García Maroto, ilustrador de los de abajo que ahora se codea con los de arriba. Termina la cita. Para Abreu, aquí se halla la causa por la que Diego, que en ese momento todavía estaba trabajando en la Secretaría de Educación Pública, pintó a un hipotético Salvador Novo o Javier Villarrutia con orejas de burro. Doctor, doctor, dejamos de escucharlo. No se escucha, doctor. Creo que se salió, ¿no? A ver, esperemos que nuevamente vuelva a entrar. Sí, está, no, está habilitado, pero no lo escuchamos. Ok, perdón, hubo aquí un problema con la conexión. Lo que quisiera saber es en qué momento En orejas de burro te quedaste. Orejas de burro. Ok, en las orejas de burro de Salvador Novo o Javier Villarrutia. Disculpen, vuelvo a presentar, a compartir la presentación. Díganme si se observa bien. Aquí estamos, ¿verdad? Sí, Sí, ahí vas. perfecto. Ya, listo. Bueno, entonces estábamos con... perdón. Bueno, vuelvo a este punto. Para Abreu, entonces decíamos que aquí se encuentra la causa por la que Diego pintó a este hipotético Salvador Novo, Javier Villarrutia con orejas de burro, recogiendo a gatas y bajo la pisada de un jovencito obrero armado, la basura que barre Antonieta Rivas Mercado y que representa las revistas Ulises y Contemporáneos. Sobre ellas hay dibujado un papel en el que aparece la siguiente inscripción, y cito, los contemporáneos de Ulises, rey de Ítaca y de Sodoma, también del caballo de Troya, Jane Joyce, que sería James Joyce, pero aquí pone Jane Joyce. Alusión directa al componente homosexual del grupo y a la influencia de la literatura extranjera entre los objetos que yacen en el suelo. También se distingue una paleta y una lira. Para Diego, representaciones simbólicas del arte burgués, poesía lírica, no épica, pintura de caballete. En este panel se integra a un grupo de murales conectados por una filactelia en la que está escrito un corrido de José Guerrero titulado Corrido de Pancho Villa. A pesar de las consecuencias viscerales que generó el texto de García Maroto, el grupo de contemporáneos mantuvo su portada durante los 3 años de vida de la revista y además no rompió relaciones con el crítico español. Un segundo, que dejé de ver yo mi presentación. Ok. Ya, perfecto. Ok, la prensa mexicana cuenta con otros textos sobre arte escritos por Gabriel García Maroto durante su breve estancia en el país entre 1927 y 1928. En 1929 lo encontramos en Nueva York participando en actividades culturales vinculadas con Iberoamérica. En 1930 viaja a Cuba, donde permanece por 1 año y medio sin dejar sus actividades de promoción cultural
y creación artística. En la isla fundó varias escuelas de pintura para niños, siguiendo el modelo de Ramos Martínez, y también colaboró en la prensa cultural. En 1932 vuelve a México, donde publica 6 meses de acción artística popular, 1932, y realiza su único mural en la Escuela Giner de los Ríos. Vuelve a España y participa de manera muy activa en la Guerra Civil, pero en mayo de 1939 decide radicar definitivamente en México. Sus siguientes obras fueron Hombre y Pueblo, sobre la vida del general Lázaro Cárdenas, Azúcar el Morelos, México electrificado, firmados con el seudónimo de Maclovio Flores, y más tarde publicó algunos textos sobre arte mexicano, entre los que figura El Valle de México, Gesto y Resonancia, Arquitectura Popular de México, Promoción de México, Caminos hacia su integración, etc. Esta tercera estancia en nuestro país ha sido menos estudiada, tal vez porque su actividad primordial ya no fue la crítica de arte ni la creación plástica, sino que vertió todas sus experiencias pasadas en la consolidación de métodos de enseñanza para sordomudos. De hecho, en 1941 fundó una escuela de pintura para niños con estas características y publicó varios textos relacionados con lo que hoy llamamos educación especial. Uno de estos volúmenes es Investigación y Enseñanza, imagen, la Casa Escuela del Sordomudo de 1945. Para entender la verdadera contribución de García Maroto a la cultura mexicana, sería bueno preguntarse qué habría ocurrido si este hombre no hubiese tenido contacto con nuestros intelectuales. En primer lugar, la revista Contemporáneos habría tenido otro diseño de portada. En segundo lugar, la relación entre Diego Rivera y los editores de la revista probablemente habría sido menos hostil. Y en tercer lugar, Diego no habría dejado plasmado en un mural la animadversión que le generaba este sector de literatos contrarios a los ideales revolucionarios. El caso de Gabriel García Maroto es uno de tantos ejemplos de la participación de un artista extranjero en la cultura mexicana. Tal vez su legado en el periodo postrevolucionario no fue particularmente copioso, pero logró contribuir con un par de diamantes que sobresalen entre tantos granos de arena ligera que compusieron el complejo edificio cultural de la vanguardia mexicana, donde, a pesar de las rígidas propuestas estéticas vinculadas con la revolución, hubo lugar para un aguerrido luchador social que, al fin, decidió colocar su experiencia como padre resiliente y como educador comprometido con la infancia y con el arte por encima de la estéril retórica de alguna ideología resentida y sin causa. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la intervención. Sí, vamos ahora a... hay varias preguntas, ¿no? De momento continuamos con nuestro programa. El doctor Fernando Alba Aldave. Su comunicación es Elvira Gascón, pintora, grabadora y muralista. Voy a leer el currículum del doctor y compartir su presentación. Bien. El doctor Fernando Alba Aldave, con su trayectoria de más de 50 años en el arte de la gráfica, Fernando Alba realiza sus principales etapas de aprendizaje en el taller de la pintora Elvira Gascón y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en UNAM, institución en la que ha sido catedrático en los últimos 33 años. Su obra gráfica y pictórica, bidimensional o en tercera dimensión, ha sido presentada en más de 30 exposiciones individuales y alrededor de 100 colectivas en Estados Unidos, Sudamérica, África, Europa y, por supuesto, en México. Académicamente, cuenta con el grado de doctor en artes y es autor, entre otras publicaciones, de libros 100 años de estampa de la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas 1910-2010, publicado en 2017. Doctor Alba, compartimos su video. Qué gusto compartir con ustedes, hablar de Elvira Gascón, mi maestra. Elvira es sobre todo reconocida por su trabajo en la ilustración y de eso no vamos a hablar mayormente. Vamos a tratar sobre todo sus facetas de pintora,
pintora muralista, de grabadora y de esmaltista. Estas son otras facetas que han sido poco estudiadas, poco presentadas. Pero Elvira presentó una exposición de toda su obra, más de 200 trabajos, en Bellas Artes en 1977. Entonces, realmente su obra es vasta y cubre muchas facetas. Elvira llega a México en 1939, al término de la Guerra Española. Aquí le esperaba Roberto, su marido, Roberto Fernández Balbuena, digo, quién iba a ser su marido. Y inmediatamente tiene trabajo de ilustradora en el Fondo de Cultura Económica y después en periódicos, en otras editoriales. Elvira se había formado en la Academia de San Fernando, estudió 6 años ahí, del 29 al 35, y esto habla de su formación sólida académica. Obtuvo al final el nombramiento de maestra de dibujo como grado académico y lo empezó a ejercer de inmediato. Elvira fue una apasionada de la experimentación. Es algo que no se ve normalmente en sus ilustraciones. Elvira lo mismo experimentó en el dibujo, por ejemplo, empleando superficies húmedas, en la pintura, pintando sobre superficies que no eran en principio superficies para pintar, que iban a incorporar sus accidentes a la misma obra. En el esmalte ella experimentaba con el calor. Al fundirse el polvo del esmalte, creaba lo que Elvira llamaba regalos, y cuando estábamos en su taller quemando esmaltes decía, bueno, vamos a ver ahora qué regalo nos da el horno. En la pintura mural, a ella se le atribuye haber desarrollado técnicas propias basadas en la mezcla de polvo de mármol con colores de tierra, sobre todo, y cemento. Y con esto iba haciendo los aplanados y los iba dibujando, iba haciendo esgrafiados. Prácticamente no los retocaba ya, su trabajo era de primera intención. Entonces, en grabado es muy importante. Su trabajo en el grabado siempre incorporó impresiones dobles. Ella imprimía 2 placas diferentes, una de ellas por lo general de cabeza, y le gustaba descubrir los accidentes, qué es lo que le habían aportado, y en general su obra conocida tiene ya estas características en el grabado. En su obra mural, que es poco conocida, pero Elvira estaba muy orgullosa de ella, incluso apareció en recopilaciones del muralismo mexicano. Claro, su temática no era una temática social, era sobre todo una temática religiosa. Su obra fue hecha sobre todo para conventos, para iglesias. 2 destacaron, una a la cual fue invitada por el arquitecto Félix Candela en 1956-57, fue la iglesia de la Medalla Milagrosa en Narvarte. Ahí Elvira pintó un mural de unos 9 metros de largo, por unos 3 de alto, con temas de ángeles, una Virgen de Guadalupe al centro.
sus hijas posaron para las figuras. Después, 10 años después, el propio Candela, que era amigo de ellos, también emigrado, de Roberto, su esposo arquitecto, y de Elvira, la invita nuevamente para trabajar en una iglesia que es San Francisco de las Huertas, y en la calzada de México-Tacuba. Ahí Elvira tiene, ahora sí, paredes enormes, se habla de 250 metros cuadrados, no sé cuántos sean realmente los que pintó, pero tiene figuras muy grandes de 6,5 metros de alto. De estas hay unas 6, 8 figuras y un gran friso con muchas pinturas más pequeñas. Todo esto en colores tierra, todo esto con esgrafiados de su dibujo sobre el cemento. Y más tarde, ya en los años 80, con Elvira ya enferma, con un problema de azúcar en la sangre y debilitada, fue a Zongolica, en Veracruz, y pintó 8 tableros de 3 por 2 metros con temas de Cristo corriendo a los mercaderes del templo, con el Cristo hombre, según lo llamó Carlos Pellicer, a un Cristo que pintó Elvira al óleo, y acá lo reprodujo en estos murales, y que es el retrato de un cadáver que ella fue a pintar a la morgue en el hospital de Joco. Adicionalmente, ella pintó numerosos murales transportables de unos 50 por 2 metros o aproximadamente, en donde ella nuevamente pintaba con colores de tierra sobre un aplanado fresco de cemento en un marco de ángulo de metálico con metal desplegado. Y así estos murales sin encargo los hacía en el jardín de su casa, y finalmente algunos están en las casas de muchos de sus amigos, y su hija Guadalupe obsequió algunos que quedaban al Museo Carrillo Gil. Elvira estudió grabado en San Fernando, pero no lo practicó durante muchos años, hasta los años 70 en México, en que por alguna razón fue al taller de Francisco Moreno Capdevila en San Carlos. Ella lo llamaba Paco, le tenía mucho aprecio, y ahí Elvira empezó a hacer aguafuerte. Ella había ilustrado algunos libros con grabados en linóleo desde los años 50. Esto sí, evidentemente lo dominaba desde San Fernando, pero el grabado en relieve, tanto el aguafuerte como la punta seca, las vino a trabajar con Capdevila. Poco después fue, de alguna manera que yo desconozco, al taller del Molino de Santo Domingo que dirigía Octavio Bajonero, y encontró el trabajo de Flora Goldberg, de Nunix Sauret, de propia Carla Rippey, estaba por ahí en esos años, Esther González, y esto le gustó mucho a Elvira. Era ya un grabado muy diferente al que había visto en la academia. Era un grabado con relieves, sobre todo el de Esther González, y vio que Flora Goldberg había adquirido un tórculo realmente profesional de la marca American French, y decidió importar uno de Estados Unidos. Entonces realmente, después del molino, ella trabajó en su casa, hizo muchísima obra, pero así como hacía línea
delicada en algunos de los grabados. Ahí no paraban, después de imprimir la Virginia, ella agregaba en forma de monotipo colores, pastas, hasta lograr obras únicas en cada impresión. Entonces ahí siguió su práctica de imprimir 2 veces las placas para buscar el accidente. Yo tuve el privilegio de conocer a Elvira, y la conozco la fecha porque tengo un periódico en donde se menciona que ella va a inaugurar una exposición esa noche. Fue el 8 de febrero de 1972. Ella inauguraba una exposición en el centro libanés. Era una serie de esmaltes sobre el tema del Cantar de los Cantares de Salomón. Desconozco también cómo se interesó en el tema, pero estudió esmalte en los talleres de artesanías de la Ciudadela con un maestro Polo, que también fabricaba pequeños hornitos para quemar los esmaltes. Elvira dominó esta técnica y la convirtió en una de sus favoritas. Claro, es una técnica que viene en uso desde la Edad Media, y llegó a ser una pieza maestra, que es una Virgen de Guadalupe, que está en una iglesia de los Apóstoles en Tlalpan. Cuando la conozco entonces con esta obra en el 72, le propongo que dé clases porque me interesó la técnica, y ella empezó a convocar a gente que conocía que estaba interesada en aprender la técnica, y nos empezó a dar talleres. Estos talleres en su casa pues consistían en 17 sesiones que íbamos conociendo las diferentes técnicas del esmalte, que son también muy variadas, y nuevamente era después de las 17 sesiones una 18ª en donde íbamos a experimentar el accidente, esto que ya les anticipaba yo. Bueno, fuimos muy numerosos sus alumnos, afortunadamente para ella. Ella vivía ella sola, Roberto había fallecido desde mediados de los 60, sus hijas ya tenían su propia familia. Entonces hicimos una familia alrededor de Elvira. Esto la ayudó, y en lo emocional, y también, bueno, una pequeña cuota de recuperación. Hicimos una exposición colectiva de los participantes en sus talleres de esmalte, y pues para mí y para muchos otros compañeros fue la primera vez que vimos nuestro trabajo reproducido en algún reportaje de un periódico, porque Elvira tenía, por su propio trabajo de ilustradora, muy buenas conexiones con Novedades, con el Excelsior, y hasta el privilegio de notas críticas de Alain de Fopa. En fin, para nosotros, quienes formamos un grupo alrededor de ella, esto fue muy, muy importante. Y más tarde ya nos impulsó, nos alentó para continuar a muchos en nuestras propias carreras profesionales. Entonces yo viví cerca de Elvira, aprendiendo de ella durante décadas, lo mismo que también otros compañeros. Esto enriqueció mi vida, y por eso estoy en una deuda permanente con Elvira. Elvira falleció hace 20 años, en el año 2000. Qué gusto compartir con ustedes. Sí, bueno, les enviamos el contacto del correo de educación continua para que puedan inscribirse, y ellos les hacen llegar todas las actividades que se llevan a cabo en el instituto. Muy bien, hay otra pregunta.
Para el doctor Alba, Leticia López Orozco dice, Mauricio Ramírez Sánchez realizó su tesis de doctorado sobre Elvira Gascón y el Colegio de México la publicó. Influyó la caricatura española a la mexicana y viceversa para todos. A ver, entonces son dos cosas, una información sobre una tesis y la publicación de la misma. Y si la caricatura española influyó a la caricatura mexicana o viceversa. ¿Alguien quiere responder, doctor? No, la caricatura no hay México y España se convirtieron en dos islas prácticamente a raíz del franquismo y no había grandes contactos. No hubo tampoco gran influencia de la caricatura ni de la historieta mexicana en México. Y bueno, y hay que recordar que Europa en general, no solo España, nunca miran hacia América. Entonces no hay tampoco esa historia. Y un poco regresando a lo que decían de la literatura infantil, sí hay cosas de Elvira Gascón, no tengo ahorita a la mano los textos. Todo este tema del exilio, la ilustración, el humanismo es un tema virgen y que, insisto, ojalá algunos jóvenes se integren a trabajar esto. Muy bien, sí. Bueno, la moderadora y moderada, yo quiero preguntarle al doctor Fernando Ibarra, ¿en qué terminó el asunto de el descontento que llegaron a tener con Diego Rivera? ¿Tienes noticia de ello, Fernando? Sí, más bien parece que la mitad fue cierto y la mitad ha sido un lugar común que se ha estado difundiendo, ¿no? A lo largo de las historias literarias y las historias del arte en México, porque luego vemos que Diego Rivera hizo retratos de Salvador Novo, tiene retratos de Carlos Pellicer, o sea, esto de la enemistad entre Diego Rivera y el grupo de la revista Contemporáneos, ni fue con todos ni fue permanente. Lo que sí es que a Diego no le agradaba para nada esta relación que establecían el grupo de contemporáneos con el arte actual, y tiene por allí un artículo muy fuerte que se llama Arte Puros, Puros Maricones. Y creo que ya con el título queda bastante claro, ¿no? La postura de Diego y hacia quién se está refiriendo, sobre todo porque, como sabemos, Diego estaba muy comprometido con un ideal medio socialista y no aceptaba a estos artistas que más bien se dedicaban a escribir o a pintar a partir de sus propias inspiraciones. Y no olvidemos también que tenemos por ahí otros dos detalles. El hecho de que Guadalupe Marín se haya involucrado sentimentalmente con Jorge Cuesta, que tenía por allí también algunos problemas psicológicos y de identidad sexual medio raros, Jorge Cuesta, y el otro hecho de que Salvador Novo haya escrito por allí del año 26 este extenso poema que se llama La Diegada, donde habla de Diego y lo compara siempre con un toro por el asunto de los cuernos de Jorge Cuesta. O sea, sí hubo por allí un problema, pero parece que se empezó a disolver por allí de los años 30 y ya para los años 40 vemos que están conviviendo con una cierta distancia sana, ¿no? También ellos. Entonces, el problema es... Bien, hay algunos otros comentarios, ¿no? Que todos los están viendo. Rápidamente, el doctor Agustín dice que quiere hablar un poco sobre la literatura infantil. No, ya lo mencioné, era que sí. Es que estaba archivado, perdón, doctor. Y que sí había obras del fondo. De hecho, hay muchos ilustradores que no se han rescatado, que hay que rescatarlos. Hay grandes obras. Estaba tratando de buscar ahorita un libro aquí a la mano de algunos de ellos. Es por ejemplo, esto bueno, no, que hay que rescatarlos. Y insisto, invitar a los chicos a que se integren a trabajar estas. Claro, hay que pasar la estafeta a las nuevas generaciones. Lo de Diego es genial, este chauvinismo y este machismo, ya lo decía yo, con Gaya, se pelea porque Gaya critica a José Guadalupe Posada, bastante ingrato también porque no se conocía mucho y de hecho le va con la pistola en mano, va a amenazarlo, era de armas tomar literalmente Diego Rivera. Sí. Bueno, como ya publicó para todos Leticia López Orozco, nos dice que Mauricio Ramírez estudió íntegramente toda la obra de Gascón. Bueno, pues miren, la verdad la mesa estuvo riquísima, ¿no?
Y tenemos ahora un receso pequeño, ¿no? Si les parece bien, para dar 5 minutos, ¿les parece bien? Regresamos a las 13:55, ¿no? Nos vemos ahora. Gracias.